Quisiera comenzar dando gracias a Dios por Jesús. Ahorita que estábamos cantando, cuando entras a este lugar, y hoy todo el día estuve poniendo esa canción y pensaba, ¿qué sería de nuestra vida sin Jesús? Esa canción dice, cuando entras a este lugar, las tinieblas tiemblan. Y ahorita vamos a ir en Isaías, donde dice, se acabó la oscuridad, en una profecía que cuando Jesús viniera, las tinieblas habrían de temblar. Y dice, la enfermedad se acaba, toda falta de esperanza deja de existir. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos a Jesús? O sea, podemos acudir a la oración, podemos acudir a Él en momentos de angustia, en momentos de alegría, y tenemos salvación. Y yo quisiera que Él venga en esta noche y pueda entrar a nuestras vidas, y si ya le conocemos, venga en una nueva revelación para este año que viene. Si me pongo a pensar en lo que era mi vida hace un año, hace 2, puedo dar gracias a Dios porque ha venido una madurez y un mayor conocimiento de Dios, y ese es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Dice su palabra en Proverbios, si mal no recuerdo, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y esos son los planes de Dios para nosotros, que podamos conocerle más y no aburrirnos, sino cada vez descubrir algo nuevo en Cristo. Y vamos a orar, si me acompañan. Te damos gracias, Dios, por este lugar. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú estás aquí. Te pedimos hoy que tú entres a nuestras vidas, que tu presencia sea palpable aquí y podamos conocerte más. Señor, a los que nunca te han visto y nunca te han conocido, sus ojos sean abiertos y puedan verte hoy en verdad. Y a los que ya hemos podido conocerte, Señor, poder conocerte más. Hoy vamos tras tu conocimiento y nos abrimos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si me acompañan a Lucas capítulo 2, quiero compartirles, es Lucas 2:25. El 24 estaba leyendo Lucas 2 porque eso es lo que se hace, ¿verdad? Y habla del nacimiento de Jesús. Y de hecho, la verdad es que no estaba ni en mi casa, andaba en los afanes del 24 y andaba en la calle en un lugar esperando que pasaran por mí. Y abrí la aplicación de la Biblia y estaba en Lucas 2, de verdad, yo no busqué Lucas 2 y dije, pues mira, el nacimiento de Jesús. Y dije, Señor, permíteme leerlo. Así mientras esperaba, dije, no como que ya me sé la historia, no como que vi la obra que se hizo en el instituto, sino nuevamente poder ver algo diferente. Y mi atención se fue, o Jesús me llevó a enfocarme en el versículo 25. Y en cuanto me subí al carro que me recogió mi papá, le empecé a compartir lo que había leído. Y le dije, no pude evitar lágrimas correr por mis ojos, por ver que Dios habla y que Dios es verdad. Y ahí fue que el pastor me dijo, compartes el miércoles. Y bueno, lo quiero compartir con ustedes. Y si podemos leerlo, versículos 25 al 32. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, Simeón estaba allí. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente,
Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Y hubieron varias cosas que me saltaron mientras lo leía y las quisiera compartir hoy con ustedes. Primero, que Simeón en el versículo 25 dice, era un hombre justo y devoto. Y si nos vamos un poco a pensar lo que se estaba viviendo en ese tiempo, no tenían ellos a un Salvador, Cristo, como nosotros lo tenemos hoy. Y eran tiempos donde ellos vivían bajo la maldición de la ley, y no sé cuántos estuvieron aquí en la obra que se presentó de Instituto Visión, pero ellos tenían que pagar por sus pecados y vivían en una gran aflicción. Y eso era lo que se estaba viviendo en ese tiempo y aún ahora. O sea, yo veía como un contraste de lo que era en ese tiempo y un contraste de lo que es ahora. Ellos tenían prometido un Mesías y nosotros tenemos prometido que Jesús va a regresar. Él ya vino y vivió aquí en la tierra 33 años, murió, resucitó ante muchos testigos y hoy está sentado a la derecha del Padre. Él está vivo intercediendo por ti y por mí. Y esperamos su llegada. Pero dice que Simeón era un hombre justo y devoto. Y si pensamos en lo que es devoción, busqué el significado y dice, devoción es una dedicación profunda. Es un apego a una persona o propósito. Y venía un ejemplo, entre comillas, dedicados a construir una relación con Dios. Asignan un tiempo a diario. Y muchas veces estamos desesperados, ¿no? Porque venga Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes les sucede. En un momento estamos muy bien, pero de repente te pones a pensar en todo lo que se está viviendo y en un momento de aflicción y dices, ¿cuándo vas a regresar, Jesús? ¿Verdad? ¿Cuándo? Las cosas se están poniendo peor y lo platicábamos con mi abuelo ayer precisamente en la comida y decía, bueno, pero yo le digo, ¿cuándo vas a regresar, Señor? Y eso es un corazón que tiene un anhelo de que Jesús venga. Y Dios está despertando a su iglesia a que no estemos buscando por nuestros propios bienes e intereses, sino a ser un Simeón de este tiempo. Hombres y mujeres devotas y hombres y mujeres que tienen una dedicación profunda, un apego a la persona de Jesús. Personas que conocen a Dios, personas que actúan en justicia y no en su propia prudencia, sino en lo que Dios establece. Y dice, y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. Y yo me ponía a pensar en Simeón, es todo lo que menciona la Biblia, solo está ahí en Lucas capítulo 2 acerca de Simeón. Pero yo me imagino que Simeón, no sé, tenía también sus asuntos, su trabajo, su familia, pero aquí lo que la Biblia resalta de Simeón son esas tres virtudes. Un hombre justo, un hombre devoto y un hombre que esperaba con anhelo la venida de Dios y que rescatara a Simeón de sus propios afanes y anhelos y deudas. ¿Eso dice la Biblia? No. Dice que rescatara a Israel. Y no sé cuántos de ustedes les preocupa, y a mí, la situación que se está viviendo en México y en el mundo, porque nos tiene que consternar. Y necesitamos ser personas que claman a Dios día y noche, porque Él regrese y rescate al mundo entero. Y tenemos buenas noticias, tenemos la palabra de Dios para conocer, para darla a conocer a otras personas. Necesitamos, iglesia, predicar el evangelio. Y yo lo quiero en mi vida, o sea, de planes para el próximo año, podemos planear muchas cosas. Pero yo quiero ser como Simeón, y de hecho más adelante, pero no vamos a entrar ahorita, en el versículo 36 está la profecía de Ana, otra mujer que también pudo ver a Jesús antes de morir. Pero bueno, vamos al
al siguiente punto. En el versículo 25 al final, dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y me llamó mucho la atención porque el Espíritu Santo aún no había sido enviado. Si nos vamos a la Biblia, hasta Hechos capítulo 2, después de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, donde se relata desde el nacimiento de Jesús, lo que él hizo en esta tierra, su muerte y resurrección, ya después es Hechos, lo que sigue, ¿verdad? Lo que los apóstoles hicieron cuando el Espíritu Santo fue enviado. Pero qué privilegio el de Simeón, tener una relación con Dios, que el Espíritu Santo estaba sobre él, aún antes de haber descendido sobre todas las personas. Dios está buscando, dice su palabra, a ver si hay, aunque sea un entendido, que esté buscando a Dios. Y el Espíritu Santo ya fue derramado, pero a veces no caminamos siendo guiados por Él, por su voz. Y Simeón era guiado por el Espíritu Santo, tanto que dice en el versículo 26, dice, le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías. Imagínate, o sea, él leía Isaías, si me acompañan a Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, él se reunía en un templo, él iba a una iglesia así como usted y como yo, y él esperaba por esta profecía. Es más, desde Génesis había sido profetizado que íbamos a tener un Salvador. Nadie sabía cuándo, pero él se lo creía. Él leía la Biblia sabiendo que era verdad y buscaba a Dios con devoción, y el Espíritu Santo le reveló, Simeón, no vas a morir sin antes conocer al Mesías. ¡Wow! ¿Cómo lo reconoció? Yo me preguntaba. ¿Cómo reconoció que era Jesús? Tenía una relación con Dios, ya escuchaba él su voz en lo secreto para poder identificar su presencia en una manera física. Y él leía esto que tú y yo hemos leído, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El versículo que sigue, por favor, dice, su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. Yo creo que él leía esto en un momento donde no había justicia, donde no había imparcialidad. Habían demasiadas injusticias, demasiada corrupción. Y él decía, pero un día va a venir el Salvador, un día yo voy a conocerlo. Y dice, el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. El ferviente, me encanta que use ese adjetivo para describir el compromiso del Señor de los ejércitos celestiales. Dios y su palabra son verdad, y Simeón lo sabía. Él no tenía duda y esperaba con anhelo. ¿Cuándo? Yo creo que cada día se levantaba esperando, hoy será el día en el que voy a ver al Salvador. Pero un día, este Simeón fue guiado por el Espíritu Santo a ir al templo. O sea, imagínense un hombre normal así, imagínense que Armando, Billy, quien sea, usted mismo imagínense que un día te levantas y Dios te dice, hoy ve al templo, porque hoy se va a cumplir esa promesa que tengo para ti. Y me encanta porque él llegó antes de que María y José llegaran, él ya estaba ahí. Dice en el versículo 27, ese día el Espíritu lo guió al templo. Él no llegó por casualidad. El Espíritu lo guió al templo de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, Simeón estaba allí. Y a veces hemos venido a la iglesia esperando encontrarnos con Él y aparentemente no ha pasado nada.
Yo quiero animarte, iglesia, aférrate a Él y a sus promesas, porque el Salvador viene. No nos podemos dar por vencidos porque un día no nos sentimos con ganas, sino verdaderamente esperar con paciencia a encontrarnos con Jesús. Y el versículo 28 me encantó porque dice, Simeón estaba ahí, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo, y me tuve que regresar cuando iba más adelante, en verdad, así como que lo cargó. ¿Qué habrá sido para Simeón tomar en sus brazos él, o sea que no era ni un pariente cercano, a Jesús? Y volvía a pensar en ese contraste de ese tiempo a nosotros ahora. Él por primera vez esperando a ese enviado, a ese ungido, y usted y yo hoy en día, en el 2018, esperando al Mesías, esperando a Jesús. Y ahora cuando recibimos a Jesús en nuestros brazos, en nuestro corazón, cuando abrazamos a Jesús, quisiera que viéramos esa figura como Él abrazando a Jesús. Ahora Jesús ya no es un bebé, no es un niño, es un Dios poderoso. De hecho, la Biblia lo dice y lo describe en Apocalipsis muy diferente que como lo vemos en las películas. Lo describe con ojos de fuego, con un rostro brillando como el sol. Hasta nos dicen, ¿verdad? No voltees al sol, porque es peligroso. Pero dice la palabra de Dios que cuando Él vuelva nos va a dar cuerpos glorificados, cuerpos que lo van a poder ver a Él cara a cara. Si ahorita lo vemos, no podemos, caeríamos muertos. Moisés quiso ver a Dios y Dios lo tuvo que esconder para que verlo así por la espalda, por atrás. Nadie puede ver a Dios. Dice la Biblia que Él habita en luz inaccesible. O sea, nadie puede entrar ahí. Sin embargo, su presencia, sin embargo, Él envió a Jesús. Qué historia tan maravillosa que estamos tan acostumbrados a conocer. Y luego envía a su Espíritu, que es nuestro consejero admirable. Imagínate, o sea, cuando necesitamos un consejo, el mejor consejo, podemos ir a Él. Y Él nos va a dar un consejo admirable. Así como que, eso tengo que hacer. ¡Wow! Él es un Dios fuerte. Esa es su promesa. O sea, un Dios poderoso. Nada hay imposible para Él. Vuelvo a la pregunta, ¿qué haríamos si no le tuviéramos? ¿Verdad que en un momento de enfermedad incurable vamos a Dios y Él sana? ¿Cuántos han visto que Dios sana? Aquí hay un vivo ejemplo. Estábamos platicando con N y decíamos, ¿cómo puede ser? Escuchábamos que estabas en gritos de dolor, así es. Y está sano y fue Dios quien sanó a mi abuelo. Y he visto a lo largo de mi vida a Dios sanar a Ruth de un oído, a Denise de una fractura, a mi papá de otra fractura e incontables sanidades que aún hoy hace Dios. Cantábamos ahorita, cuando entras a este lugar, la enfermedad se acaba. Entonces tenemos a un Salvador que Dios envió, que fue la promesa que Simeón sostuvo en sus brazos. Y hoy usted y yo podemos recibirlo en nuestras vidas y decirle, revélate aún más, quiero conocerte. Y alabarlo como Simeón lo hizo, lo recibió y no dice, y le hizo cariñitos y dijo, ay bueno, dice y lo alabó. ¿Saben qué es lo que vamos a hacer usted y yo por la eternidad? Alabar a Dios. No vamos a estar orando por nuestros problemas. Vamos a alabarlo. Vamos a verlo ahora sí cara a cara, con ese rostro brillando sin morir, con esos ojos de fuego, y lo vamos a alabar por la eternidad. Es sorpresa, nadie lo ha visto. Hasta que morimos podemos estar con Él. Qué increíble, ¿no? Y qué emoción de verdad de ese día que podamos verlo cara a cara.
¿Te imaginas tener una relación con Dios como la de Simeón? Quisiera volver a eso. Donde Dios te habla, donde Dios me habla. Yo quiero caminar en esa dimensión. Donde pueda andar en el día y de repente Dios me diga, hey Marisol, escúchame. Y yo inclinar mi oído a sus razones, como lo dice Proverbios. Inclina tu oído a mis razones. Y no estar distraída. Quiero mencionar un ejemplo que yo creo que ni a mis papás se los he contado y me da mucha vergüenza. Pero hace unos meses tenía un dolor bien fuerte en la espalda y fui con otro, ¿cómo se llaman? Fisioterapeuta. Y un muy buen hombre, es un doctor de aquí cristiano, me lo recomendaron. Y él es europeo, él es suizo y tiene su carácter. Y yo ya sabía dónde se encontraba su consultorio. Y hablé a hacer cita, pero sin poner atención. Nada más yo sabía que quería que me dieran una cita, porque yo ya sabía dónde era el lugar. Y me dice, sí, me empieza a dar todas las instrucciones de dónde era la dirección. Pero la verdad que yo apagué el switch y estaba haciendo otras cosas. Y nada más escuché, sí, miércoles a las 12, supongamos, no me acuerdo qué hora era. Y salí con 10 minutos de anticipación, afanada, apurada. Traía la camioneta de David, no cerraba bien la puerta, me tardé más cerrando la puerta, le hablé y se me hizo tarde, me dio coraje. Y le hablo y le digo, no veo el consultorio, según yo ya estoy aquí afuera. ¿Dónde estás? No, pues en tal calle y tal calle. ¿Qué? Me dicen, no es ahí, es en la... Y me dice las otras calles. Y ya yo empiezo a caminar y venía platicando con Naomi que me acompañó y me pierdo otra vez, estoy caminando, no encontraba estacionamiento, un lugar en el centro y le vuelvo a marcar y dije, no, primero le hablé a Gloria para que me pasara a ella la dirección porque dije, me va a regañar, de esos que ya sabes que te van a regañar. Y me dice, Gloria no me contestó, entonces le volví a marcar, le dije una disculpa, creí que ya sabía dónde era, pero este lugar, a ver, ¿en dónde estás? Y dije, yo neta, mejor me voy a ir a mi casa. Y ya le digo, no, camina para el otro lado y no sé qué, finalmente llego y vengo caminando de la esquina hacia allá y está afuera haciéndome así, un hombre mayor. Y dije, me dio ganas de regresar, dije, ¿qué me va a andar él haciendo ahorita una terapia? Y me puso una primero así, una buena exhortada. Es que los latinos y los mexicanos no ponen atención y no escuchan. Y la verdad lo escuché, me humillé y dije, tiene toda la razón. ¿Y a dónde dices que eres? Que no sé qué, ¿la conoces a Gloria de su trabajo? No, le dije, de la iglesia, soy cristiana. Y ya conoce a mis papás. Y ya después le pedí perdón, ¿no? Porque yo fui la que llegó tarde, yo fui la que no puso atención. Y me dijo, ¿por qué no anotan? Me dijo, si alguien te está dando instrucciones, uno escucha. Y a veces Dios nos da instrucciones, a eso voy, aprendí la lección. Ya después él hasta perdón me pidió por haberse enojado, porque vio que mi respuesta fue blanda. No, le dije, usted tenía toda la razón, y todo bien, y ya estoy viendo en mi espalda. Pero aprendí la lección. A veces ya creemos que sabemos la respuesta, yo ya sé dónde es, yo ya sé, mi mamá a veces nos da instrucciones de mamá, donde nos dice muy calmada, y yo quiero salir apurada, ya sé. Y Dios me está enseñando a aprender a escuchar, porque a veces creemos que ya sabemos todo. Yo creía que ya sabía dónde era el lugar y estaba yendo por otro lado que nada que ver. Y bueno, me desvié de Simeón, pero no sé por qué me fui a eso, espero que a alguien le sirva. Necesitamos aprender a inclinar nuestro oído a las razones de Dios y escuchar. Decía que si nos imaginábamos tener una relación donde Él nos revele cosas que están a punto de suceder, que Dios nos diga, ve a tal lugar porque esto va a pasar, te vas a encontrar con... Y Dios a veces nos dice cosas que no tienen sentido, pero después nos damos cuenta que Él tenía toda la razón. Yo quiero escuchar su voz en este tiempo, yo quiero ser una persona como Simeón, que está en devoción, buscando su presencia, leyendo la Escritura, buscando su justicia y buscando el bien de mi nación, no buscando mis propios anhelos y mis propios placeres.
Yo creo que es tiempo, iglesia, de recibir a Jesús en nuestros brazos, en nuestra vida, no como un bebé, porque Él ya no es un bebé, pero recibirlo a Él como nuestro Salvador y alabarlo y vivir para adorarlo. Y me encanta, ya voy a terminar, creo, que dice en el versículo 28, y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz como prometiste. Solamente podemos morir en paz si hemos recibido a Jesús. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Adolfo, si me ayudas. Hay otra historia en la Biblia que no vamos a ir ahorita, pero acerca de María y Marta, dos amigas de Jesús. Una estaba afanada en los quehaceres del hogar, creo que todos conocemos la historia, y una vino y se sentó a los pies de Jesús a escucharlo, a alabarlo. Es inevitable tener a Jesús enfrente y no alabarlo. Si estamos frente a Él, si nuestros ojos lo están viendo a Él, no podemos evitar alabarle. Cuando lo vemos, lo adoramos. Y a mí me gustaría cerrar este tiempo adorando a Dios, conociéndolo, que podamos recibirlo en nuestras vidas una vez más, decirle: quiero conocerte, entra a este lugar. Y ahí donde estás, te animo a que tú hables con Dios. Le digas: Señor, quiero conocerte. Quiero cambiar mis prioridades. Es un privilegio poder estar ante su presencia. Hoy quiero decirte: Dios te ama. A Dios le importas. Y Dios quiere revelarse a tu vida. Las únicas características de Simeón era eso, su devoción a Dios. Un hombre que actuaba en justicia. No dice que era un hombre importante de ese tiempo, sino un hombre que buscaba a Dios. Y a él Dios le concedió ese privilegio, mismo que nos quiere dar a nosotros hoy. Que podamos tomarlo, abrazarlo y tener paz, tener salvación.